Buenas tardes, licenciada. Hola Ruth, hola Scarlett, ¿cómo están? Muy bien, licenciada, un gusto saludarle. ¿Usted qué tal está? Gracias, igualmente, con mucho calor. Qué triste, ¿verdad? Pero nunca estamos bien. Ya estamos pensando en los aguaceros, pero el calor no se quita. No, está muy mal muy caliente el clima. Sí, hombre, es increíble, ¿verdad? Bueno, yo tengo varias personas que tienen problemas acerca de lo que es la nota y las notas yo las subí sobre 35 puntos porque yo tenía que subirlas a más tardar el 30. Las personas que subieron, que le entregaron a Manuel la carátula de los grupos que participaron, el día de hoy vamos a subirle los 5 o 3 puntos que les corresponde. Y los que no entregaron, lastimosamente, se quedan únicamente si entregaron el trabajo con 3 o con 2 puntos, dependiendo de la cantidad que entregaron. Licenciada, perdone. ¿Sí? Es que yo también tengo problemas con mi nota. Y no sé si de alguna manera se puede pedir revisión o algo, porque me entra la inquietud lo bajo de la nota que saqué. ¿Cuánto Muchas tienes? veces 19. Pero debe de hacerte falta o la comprensión de lectura. Y fíjese que yo todo lo mandé, todo. Pero tal vez te equivocaste en el número de carnet. Tengo varios que siempre colocan diferente número de carnet o no colocan nombre o le colocan un número de más. Puede ser. Entonces, al final te puedes quedar. Voy a darles, Muchas gracias, licenciada. claro, les daré oportunidad a las personas que tienen problemas, así como Scarlett. Ahora los que tienen 34 y quieren saber por qué sacaron, si tienen dudas, presenten su carta a la coordinación y con mucho gusto. A las personas que por obvias razones no colocaron bien el número de carnet o no colocaron el nombre o el correo está doble porque hay personas que subieron 2 veces el examen, entonces a ellas se los resuelvo de una vez, a las demás sí no. Dime, Glenda. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo tengo el mismo problema, igual reflejado en mi nota. Yo entregué todo, examen, la comprobación. Igual usted dice que lo de la exposición, pues todavía está pendiente para hoy. También participé y todo, pero mi nota es demasiado baja. Saqué 15 puntos y realicé todo. Entonces no sé cuál será el problema o me falta algún punteo, como dice usted. Te hace falta que, asumo que el examen, por la nota que tienes, asumo que el problema está en el examen. Pero eso lo verificamos al final. Va, está bien, licenciada. Me quedo al final, entonces le agradezco. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a seguir con lo que es extinción de dominio. Habíamos trabajado la semana anterior lo que era la expropiación y empezamos a verificar lo que era la extinción. El día de hoy vamos a continuar con esto. Ok, para el día de hoy tenemos una frase que dice José Ortega y Gasset: siempre que enseñes, enseña también a la vez a dudar de lo que enseñas. Esto se los dije al principio, que cuando las personas creen que ya lo saben todo, es cuando no saben nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a enseñar, es importante que las personas empiecen a investigar si lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto. Esto no con el afán de sancionar o hacer pasar mal a una persona, sino con el afán de seguir buscando la verdad en la educación y en el quehacer de la vida, ¿verdad? Entonces es importante continuar con la investigación sobre lo que aquí, tanto en el
curso de administración como en los demás cursos, deben ustedes de tener la meta siempre de investigar y no quedarse con lo que el licenciado les expone. Vamos a seguir con lo que es extinción de dominio. Aquí dice que es importante saber que la extinción de dominio opera sobre todo tipo de bienes que pueden ser valorados económicamente, dinero en efectivo, vehículos e inmuebles. No es necesario que exista una condena penal por un delito para que se pueda iniciar un proceso de extinción de dominio, pues funciona de forma independiente del proceso penal. Esta es una pregunta que nos había hecho alguna compañera sobre la finca que le habían quitado al expresidente Otto Pérez, ¿verdad? Sobre la finca de los aguacates. Aquí nos lo indica que no es necesario que sea terminado el proceso penal para poder extinguirle extinguir los bienes que él tiene a su dominio, ¿verdad? A su cargo. Dice también que la titularidad de la acción está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. El juzgamiento está a cargo de jueces especializados en extinción de dominio. Cuando estamos hablando de jueces especializados, no son estas personas que se adhirieron a este juzgado, no tienen que tener ciertos requisitos para poder establecer un currículum para que puedan ser tomar en cuenta. No puede ser cualquier juez, debe de ser conocedor del mismo, ya que esta es una ley muy joven. Esta fue creada en 1988 y hasta en el año de 2011, más o menos, empezó a tener ya la Secretaría de Senaver y la CONADEM, creo que se llama, empezaron a tener bastante auge para poder hacerlo. Inclusive, la persona que fue una de los pioneros de la extinción de dominio, que era el licenciado Villeda, él estuvo dando demasiados cursos, instruyendo a las personas para que se entendiera exactamente lo que era la extinción de dominio, ya que anteriormente, recuérdense que hay un artículo constitucional que nos indica algo sobre la propiedad privada y a eso hacían referencia la mayoría de abogados cuando les pretendían quitar los bienes que eran objeto de forma ilícita o que eran comprados con dinero que era proveniente del narcotráfico. Entonces, él instruyó muy bien a las personas, tanto conocedores de la ley como también personas interesadas, para que se dieran cuenta de que todo aquel bien o todo aquel dinero que surgiera de un ilícito iba a ser cuestión de extinción de dominio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que la titularidad de la acción a cargo de la Fiscalía General de la Nación va a estar a cargo de jueces especializados en extinción de dominio. No hay compensación para el dueño del bien, aún sea propiedad privada, porque tengo un título que indica que ese bien es mío, no lo estoy expropiando, lo estoy extinguiendo, que es diferente al primer término, ¿verdad? En la expropiación recordamos que ahí el Estado tiene la obligación de darme algo acerca del bien, pero en la extinción no hay ninguna compensación. No tiene prescripción, o sea que no tiene tiempo, y como opera sobre los bienes, la acción se aplica independientemente de la persona que posea del objeto o que viva en el predio, salvo que sea un tercero de buena fe exento de culpa. Esto quiere decir, por ejemplo, yo estoy contratada como guardián de una casa o de una finca y tengo un contrato donde a mí me han puesto un salario y yo tengo a bien indicar que percibo el salario mensualmente
y mis obligaciones son de vigilar y de cuidar la propiedad. ¿De dónde la obtuvo la persona que a mí me contrató? Eso no lo voy a hacer yo porque yo estoy trabajando, ¿verdad? Pero tiene que demostrar uno cuando uno va a tener un trabajo de esos, un contrato, o que le paguen a uno por medio de un recibo o que le depositen a una cuenta de banco. La mayoría de personas que tienen este problema pagan en efectivo, sin dejar rastros de que usted es una persona ajena a, o simplemente usted no puede verificar de dónde o por qué razones se obtuvo ese bien, ¿verdad? Entonces es un poquito complicado demostrar la buena fe para no tener culpa de estar involucrado, aunque sea involuntariamente, en una de estas situaciones. Las sentencias y las decisiones que resuelvan aspectos sustanciales del proceso pueden ser apeladas. Al igual que en el proceso penal, si la persona afectada no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado deberá de proporcionarle a uno, ¿verdad? ¿Cómo probar la licitud del título? Para David Filomena, primero debemos saber qué es un título. Y un título es un documento que se transfiere la propiedad de bienes, la mayoría de negociaciones, bienes de lotes, predios o fincas, y el título por excelencia es un contrato de compra-venta. Para que el título sea lícito debe de tener dos elementos. Primero, que no haya vicio de consentimiento. Esto quiere decir que las dos partes con plena conciencia deciden hacer el negocio, que no puede haber amenazas, engaños o aprovechamientos de una de las partes. Dos, que el objeto y las causas del negocio sean lícitos. Esto quiere decir que lo que se compre y con lo que se pague debe ser fruto de una actividad lícita. ¿Por qué nos dicen algo acerca del título? ¿Y por qué nos dicen que debemos de tomar en cuenta estos dos elementos? Recuerden que cuando una persona está buscando un testaferro, casi siempre lo hace a través de engaños o amenazas. No lo está haciendo, o nadie va a querer tener bienes ajenos a su nombre sin tener ningún provecho o ningún fruto acerca de eso, ¿verdad? Pero si usted sabe de alguien que está guardando dinero o está poniendo bienes inmuebles a nombre suyo para que no se entere la esposa, recuérdense que ese es un alzamiento de bienes. Y si lo está haciendo para que no se entere el mundo o para que no se den cuenta de lo que él posee, eso ya le da a usted como que los indicios de que la actividad no es lícita. Porque si fuera lícita, ¿quién va a querer dar sus bienes a otra persona, verdad? Luego tenemos que la ley de extinción de dominio es una ley que tiene por objeto regular la identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes de la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen, de procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado y su respectivo procedimiento. La ley de extinción de dominio le permite al Estado de Guatemala despojar legalmente aquellas propiedades y bienes que fueron adquiridos por medio de actividades ilícitas y delictivas, que luego de llevar un proceso de extinción pasarían a formar parte del patrimonio del Estado de Guatemala. En esta parte tenemos que subrayar y quedarnos claros de que no tiene que ver nada con el juicio penal que se le está siguiendo a la persona, ¿verdad? Esto es muy aparte, son juicios diferentes, por ende, la extinción se lleva a cabo mucho más rápido que se procese al individuo del delito que se le está persiguiendo. Es importante reconocer que cuando se da la extinción de dominio de bienes,
estos están a merced del Estado y el Estado debe de saber cómo ponerlos a funcionar en bien del Estado y de la población en general del Estado. Yo siempre tenía la duda, porque como yo trabajo en una escuela y mi escuela no tiene un terreno propio, yo siempre decía, ¿por qué si tienen tantos inmuebles en extinción de dominio, no es más fácil entregárselos a educación para que educación pueda utilizarlos como una escuela o como dárselos a salud para que pueda ser un dispensario o un hospital? Pero esto requiere de ciertos lineamientos y ciertos reglamentos que ya están adscritos en la ley de extinción de dominio. Todo esto, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Perdón. No, licenciada. ¿No? ¿No hay preguntas? No, okay, licenciada, no está correcto. Gracias, Sergio. Las voy a subir, si me es posible, el día de hoy, pero yo creo que hoy va a ser imposible porque tengo bastantes revisiones de notas. Entonces, yo creo que el día de mañana o más tardar el jueves, subo las diapositivas. Bueno, en relación a CONAVER, que es el Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, el Consejo es un órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República de Guatemala, con personalidad jurídica propia para la realización de su actividad contractual y la administración de sus recursos. Tiene por objeto velar correctamente por la administración de todos los bienes que tenga bajo su responsabilidad y los declarados a favor de dominio del Estado, y para el efecto deberán implementar políticas, estrategias y procedimientos internos para su buen funcionamiento. CONAVER es el Consejo Nacional que lleva a cabo todo lo que se refiere a extinción. Aparte es la Secretaría y aparte es el Consejo Nacional. El Consejo Nacional es indelegable y la ley exige una reunión mensual. Esto para ponerse al día, como diríamos, de todo lo que se ha extinto en el mes, ¿verdad? O de lo que se va a proceder de los bienes que ya tienen ellos a su cargo. Recordemos que la administración es parte de las obligaciones que ellos tienen en la administración de todos los bienes que ellos poseen. En el caso de dinero, anteriormente lo quemaban. Bueno, un poquito que se va, un poquito que viene y otro poquito por aquí, y al final se termina quemando, ¿verdad? Eso es en el caso de dinero. En el caso de bienes inmuebles, los hacen arrendamientos a través de la página que está publicada en Google. Ustedes pueden buscar y ahí tienen arrendamientos de locales, oficinas y de bienes inmuebles, de casas, que son los que ellos les otorgan cierta cantidad, y esa cantidad de dinero es la que ellos verifican cómo y dónde lo van a administrar, ¿verdad? También tienen lo que son las subastas de, si, por ejemplo, en el caso de, creo que fue de los Lorenzana, donde ellos tuvieron a bien agarrarse movientes, habían caballos, había todo lo que es de animalitos, pero es mucho más caro tenerlos y mantenerlos que subastarlos. Entonces los terminan subastando por no la cantidad que corresponde, pero tampoco pueden dejarlos morir y tenerlos por mucho tiempo. Significa mucho gasto para ellos. Entonces, continuamente hacen subastas, por eso es que es la reunión mensual donde deben de decidir qué es lo que van a hacer con ciertos
bienes que ellos tienen a su disposición que les esté generando problemas. Este Consejo Nacional está presidido por el vicepresidente. Además, también cuenta con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Ministerio Público, el procurador general de la Nación, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa y el ministro de Finanzas Públicas. Si vemos, nosotros tenemos un representante de cada uno de los ministerios involucrados en todo lo que son bienes del Estado. El Consejo le corresponde conocer, adjudicar, aprobar y resolver en definitiva sobre las inversiones que se realizan sobre el fondo del dinero incautado, contrataciones de arrendamiento, administración, fiducia, enajenación, subastas o donación de bienes de extinción. Es bien importante que en lo referente a donación, la donación solo la hacen ante el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Eso es lo que mayormente se aprueba. Como les decía, la necesidad, tanto en el nivel de salud o de educación, sería muy importante, pero la misma ley impide que sea para estos rubros, sino que únicamente tienen los rubros establecidos para dónde deben de ser entregados los bienes para ser donados. SENAVED es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Según el decreto 55/2010 del Congreso de la República de Guatemala, cobró vigencia el 29 de junio del 2011 y su reglamento está contenido en el Acuerdo Gubernativo 255/2011 el 16 de agosto del mismo año. Este fue derogado en virtud de la promulgación del Acuerdo Gubernativo 214/2011 que contiene un nuevo reglamento de la Ley de Extinción de Dominio. En el artículo 38, SENAVED es un órgano ejecutor. SENAVED es la Secretaría de Administración de Bienes de Extinción de Dominio y el órgano ejecutor va a ser UNAVED. Esto está adscrito en el Acuerdo 18/2011 de la Corte Suprema de Justicia que crea el Juzgado de Extinción de Dominio en el artículo 1, modificado en el artículo 1, Acuerdo 23/2011 de la Corte Suprema de Justicia. Se crea el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, el que está integrado por un juez, uno o más jueces de primera instancia, cuenta con 3 notificadores, un secretario de instancia, 3 oficiales y un auxiliar de mantenimiento. Todos ellos deben de guardar el presupuesto para ser contratados y la secretaría y poder tener las personas a cargo de este tribunal. Es importante tomar en cuenta que el juzgado no es un juzgado común, sino que es un juzgado que está estrictamente para lo que es extinción de dominio. En el Fiscalía de Extinción de Dominio, en el Ministerio Público existe una unidad encargada de la extinción de dominio. Esto volvemos a lo mismo, ¿verdad? Anteriormente esto se veía como el lavado de activos, no era una fiscalía directamente encargada de ver estos delitos, sino que eran varias las que se encargaban del mismo. Sin embargo, a partir de la fecha de la creación de la ley bajo el decreto del Congreso de la República, el Ministerio Público otorgó una unidad encargada en la extinción de dominio que gestiona ante el juzgado todo lo que tiene que ver en su competencia. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Extinción de Dominio, decretó medidas cautelares de los muchos bienes que fueron entregados en diferentes fechas a la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio para su administración mientras las pesquisas concluyen.
es importante tomar en cuenta que como estamos hablando de todo lo que tiene que ver en administración de bienes del Estado, los que están a cargo en esta ocasión sería la Secretaría Nacional de la Administración, Senaver, ellos son los que tienen que rendir cuentas acerca de todos los bienes que se les han entregado por medio de este juzgado, ¿verdad? Del juzgado y de la fiscalía. Todo lo que ha sido confiscado. En el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde nos indica la protección del derecho a la propiedad, era lo que les estaba indicando anteriormente, ¿verdad? Y nosotros reconocemos que no hay ley, ni decreto, ni nada que esté arriba de la Constitución. Aquí hay una breve y cautelar excepción. Porque si bien es cierto, está reconocida la protección de la propiedad privada, en la ley de extinción de dominio existe una excepción a la regla constitucional, puesto que se trata de delitos y el Estado puede extinguir el dominio de la propiedad de particulares, que no es ni más ni menos que se confisquen los bienes. Está bien, yo demuestro que mi casa yo la adquirí, yo la pagué, yo tengo el título, es mía. En el artículo 41 de la Constitución me indica que la propiedad es mía y se debe de respetar porque es propiedad privada. Sin embargo, cuando se investiga de dónde saqué el dinero para poder pagar ese bien inmueble, se dan cuenta que fue de una forma ilícita. Inmediatamente la ley de extinción de dominio puede quitarme la propiedad y entregarla al Estado. Así de fácil. No hay otra forma. Claro que debe de ser demostrado, ¿verdad? Pero si yo demuestro que el dinero fue por medio de un préstamo que me dio un amigo, por préstamos que me dio el banco, por préstamo que me dio un familiar del exterior, y yo voy a demostrar todo esto, no hay una forma de que me vayan a hacer la confiscación de mi bien, porque yo voy a tener pruebas lícitas de que el bien fue adquirido de una forma legal. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque en este caso sería el artículo 41 de la Constitución que sería vulnerado de esta forma, ¿verdad? Sin embargo, en la ley de extinción de dominio, la naturaleza y la creación de la misma hace que en esta forma y en esta materia sí pueden ser confiscados los bienes que están a mi nombre, siempre y cuando yo no pueda demostrar que fueron adquiridos de forma lícita. En lo referente a las servidumbres administrativas, ¿alguien tiene alguna idea de qué es una servidumbre? Muy buenas noches, licenciada. Gracias, buenas noches. Sí, el concepto de servidumbre se refiere al paso que se da entre dos propiedades que se establecen por medio de la costumbre de prestar el servicio entre dos particulares, ¿verdad? Ajá. Muy bien, ¿alguien más? Yo, licenciada. Dime. Pues tengo el entendido, o yo entendí cuando analizamos ese artículo de la ley, de que que se presta un servicio. Por ejemplo, en caso de una propiedad, si hay un manantial de agua en esa propiedad, pero es la que fluye en otras propiedades, se mete en servidumbre, ya de que otras propiedades dependen de ese servicio, ¿verdad? Okay. Es como prestar un servicio o casi obligado, ¿verdad? O necesario para que subsistan varias personas, se podría decir, o varios bienes. Muy bien, muchísimas gracias. Las dos tienen razón.
tanto la servidumbre de la propiedad como la servidumbre que nos está indicando. ¿Quién habló después? Disculpe. ¿A la segunda? Yo, licenciada, Scarlett. Scarlett, tienen toda la razón que son correctas estas dos opiniones o conceptos que ellas nos han dado el día de hoy. Para esto, yo necesito que ustedes vayan al Código Civil, al Decreto Ley 106, y recuerden, lean lo que son los artículos 768, el artículo 777, 778, 781, 786, 796, 97, 98 y 99, lo referente a las servidumbres, que era lo que las compañeras nos estaban indicando, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta o hacer un refresh de todo lo que habíamos visto acerca de lo que son las servidumbres. ¿Por qué vamos a leerlas nuevamente? Porque ahora vamos a ver las servidumbres desde un punto de vista diferente, donde está indicando exactamente lo que son las servidumbres administrativas. Y lo que estaba diciendo Scarlett es lo que entra en ellas. En el decreto 4193 del Congreso de la República de Guatemala, en la Ley de Minería, en el título 6, relacionado con las disposiciones comunes y complementarias, en el capítulo 1, vemos el uso y aprovechamiento del suelo. En el artículo 69, 70, 71, se encuentra regulado lo relativo con las servidumbres. El artículo 69 indica el uso del suelo y el artículo 70, 71 y 72 también. Esto es muy importante que lo conozcamos, ya que vamos a encontrar que los elementos de las servidumbres administrativas, según el profesor Godínez Bolaños, nos habla de 3 elementos que son el elemento real, que consiste en la obligación que pesa sobre el inmueble de la propiedad privada, que es el que nos había hablado la compañera antes. Luego tenemos el elemento personal, o sea, la persona privada, individual o colectiva, propietaria del bien grabado, y el elemento teleológico o finalista, que es el beneficio colectivo que motiva la servidumbre. Es lo que nos estaba diciendo Scarlett. Claro que no es únicamente de decir yo necesito este terreno, o como Estado o alguien que llegó al Estado ve el beneficio en su colonia o en su pueblo y va a decir, bueno, esto lo necesito como servidumbre. Claro que no. Hay restricciones a todo lo que se desea hacer, siempre y cuando, acuérdense que todo lo que está permitido en ley se puede hacer. Lo que no, obviamente no es correcto. Y para esto, las restricciones administrativas, según el profesor Godínez Bolaños, establece que son limitaciones generales, constantes y actuales, que por motivos de interés público se le imponen al propietario de la propiedad particular como condiciones legales para el ejercicio de las facultades que le genera ese derecho. Es una actividad de policía que implica el debilitamiento del ejercicio de los derechos de la propiedad privada. No se desmembra la propiedad, sino que impone una tolerancia de parte del dueño, el interés de la comunidad. En este caso, yo tengo una finca y esa finca da la casualidad que la carretera que va para, digamos que la finca la tengo en Chiquimula, pero la carretera que está, que se utiliza para llegar a Chiquimula, en el kilómetro 78 hubo un derrumbe. Y mi finca está justamente en el kilómetro 78. Está a la par de lo que era la carretera, pero la carretera quedó inservible. Ahí ya no se puede hacer nada porque aparte de que se derrumbó, hubo un alud, hubo un nacimiento de agua, o sea que no puedo quitar la tierra y utilizar esa carretera.
No me pueden expropiar porque no es algo que necesite el Estado, sino que puede regularse porque es un pedacito el que él necesita para poder hacer la parte del derrumbamiento. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una servidumbre para poder utilizar parte de mi finca para que se otorga, ¿verdad? Parte de mi finca para poder hacer la parte de la carretera que se lastimó o que se cayó. Entonces, ese terreno en mi escritura va a seguir perteneciendo porque no van a hacer ningún desmembramiento, perdón, ninguna desmembración de la propiedad, ¿verdad? Sino que únicamente se va a dar una tolerancia para tener el interés de la comunidad. Es importante que esa ruta no se pierda. Entonces, va a pasar por mi propiedad. El propietario hace un sacrificio de no hacer o dejar de hacer algo. En el caso, recuérdense ustedes que cuando vemos lo que es civil, siempre nos dicen de no hacer, por ejemplo, que construir una casa, o dejar de hacer, percibir el fruto del alquiler de la casa, por ejemplo, ¿verdad? Esta restricción disminuye o restringe el dominio particular sin quitarlo o eliminarlo de la propiedad, como en el caso de la expropiación. Porque si fuera una expropiación, ¿qué tendrían que hacer con mi escritura o con mi bien? Si me lo van a expropiar, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Hacer una desmembración? No. Pagarle, licenciada. Pagarme. Aquí no me van a pagar. Aquí únicamente va a haber tolerancia de parte mía, ¿verdad? Así como ni modo, ¿qué puedo hacer? No hay de otra. Tiene que pasar la carretera para que siga funcionando el país. Ejemplo de las restricciones administrativas se ven en las ordenanzas municipales que prohíben la construcción de edificios sobre determinada altura por el paso de los aviones o el suelo sísmico. Aquí antes hacían bastantes estudios cuando se iban a hacer o construir edificios. Siempre se veía que no pasaran lo de las fallas o las placas tectónicas acerca en ninguna de las partes para que no hubiera ningún problema. Problemas de estos han suscitado, por ejemplo, aquí en Misco, que pasa una falla. Entonces, cuando hay un temblor, yo no sé si ustedes vieron las noticias el año pasado, hubo un temblor y la estación de bomberos se rajó completamente. Antes no se había dado en construcción nada de aquí de San Cristóbal. Eran bien pocos los pedazos que se habían dado, pero ahora ya esto está muy poblado, ¿verdad? ¿Bajo qué restricciones? No tengo ni la menor idea. Lo mismo pasó en San Nicolás. El problema de San Nicolás es el agua, que tiene bastante de un elemento, y ese elemento era un elemento cancerígeno. Entonces, por eso es que se decía que tampoco iba a ser unos terrenos que se podían dar para que fueran a construirse. Sin embargo, el crecimiento urbano ha sido demasiado grande que se han visto en la necesidad de poblar estas situaciones. Edificios cerca del aeropuerto, no, porque los aviones bajan a cierta altura, entonces habría muchísimo problema con esto. También está el ruido de los motores en la construcción, la determinada tendencia arquitectónica, ¿verdad? Cuando hacen, por ejemplo, las iglesias y tienen que moldear cada una de las estructuras, el ruido de esos motores causa cierto malestar en la comunidad. Levantar cercas en predios baldíos, instalar ventas de bebidas alcohólicas o gasolineras
cerca de los centros escolares. Aquí siempre me causó, desde que yo recibí mi clase en Derecho, dije, ¿y por qué tenemos tantas ventas de licor afuera de la Universidad de San Carlos? ¿Será que no estamos vistos como un centro escolar? ¿O tenemos alguna ventaja porque ya somos universitarios? Siempre me ha causado esa duda. Aún en materia constitucional, perdón, la propiedad privada no solo es afectada por la expropiación, sobre ella recae también la acción administrativa. Aún en materia constitucional, que identifica la propiedad con la libertad, no se puede hablar de un derecho absoluto, pues el interés particular priva sobre el interés general. Las limitaciones a la propiedad son regidas por el derecho administrativo, basadas en el interés público y se diferencian en aquellas que regulan el derecho civil, encaminadas a determinar los límites del derecho de propiedad de los particulares y a conciliar los intereses. Las características de las restricciones son, número 1, generalidad, porque no se imponen sobre cosas determinadas, sino se regulan objetivamente y afectan todas las cosas que se encuentran en idéntica situación y condiciones. Son constantes, puesto que no establecen por tiempo determinado. Son constantes porque no se establecen en tiempo determinado. Puede decir que, por ejemplo, el aeropuerto ya no va a ser aquí en la zona 13, sino que lo van a pasar a Escuintla. Entonces, todas las personas que tenían ahí una restricción de construir edificios ya pueden hacer sus solicitudes de licencias de construcción porque ya no tienen ninguna restricción sobre el aeropuerto de no poder construir estos edificios, ¿verdad? Son ilimitadas en su número, ya que surgen las necesidades públicas y estas no pueden someterse a un límite numérico. Y por último, imponen al propietario obligaciones de no hacer, por ejemplo, no construir más allá de la altura permitida, o de dejar de hacer, por ejemplo, dejar de pasar en su propiedad líneas telefónicas, poner nomenclaturas en su propiedad, instalaciones telefónicas o en sus líneas. Esto se da constantemente en el área rural. Cuando se dice que ha llegado la tecnología al pueblo, la mayoría de terrenos ahí ya están todos en propiedad privada. Entonces, para poder hacer, por ejemplo, tener líneas telefónicas, se debe de utilizar el terreno para poder pasar esas líneas, o en el cableado eléctrico también, que se debe de pasar en los terrenos. Entonces, el propietario, si se llega a un consenso, está obligado a dar permiso para que puedan pasar estas en bien de la comunidad y no prevaleciendo lo que él necesita como persona individual, ¿verdad? Aquí tenemos la actividad número 3, y la actividad número 3 es subrayar o resaltar los artículos mencionados en las leyes o decretos correspondientes. En este caso sería la Constitución, el Código Civil, la de minería y la ley de extinción de dominio. ¿Alguna pregunta? Licenciada. Dime. Hola, buenas tardes. Perdón, es que mi micrófono no funcionó las otras veces, pero tenía una duda respecto a la expropiación de tierras. En el caso de Petén, las tierras en donde están las palmas africanas, esas que pues dejan infértil el suelo, esas las podría expropiar el país basándose en cuidar la naturaleza, el medio ambiente y demás. Ay, fíjate que ese sí es un tema bastante complejo, porque hay muchas situaciones. Obviamente legalmente se pueden tomar unas decisiones, pero ahí sería un poquito sí de reservarse la opinión, porque ya viste tantas situaciones que han pasado
referente a este problema de lo que es la palma africana. O sea, en este caso, legalmente se pueden hacer muchas cosas, pero en algunas comunidades, la misma comunidad ha tomado cartas en el asunto para poder hacerlo. Entonces, ahí sí sería un poquito irresponsable dar un punto de vista en el que no se ha tomado en cuenta todas las situaciones que han pasado. Gracias, licenciada. Para servirte. Bueno, entonces los jóvenes que no tienen ningún problema con su nota, que tengan muy buenas tardes, pueden pasar a realizar la actividad número 3 y solamente me quedo con las personas que tienen problemas con la nota. Vuelvo y repito, no voy a dar revisión a las personas que tengan más de 30. Si necesitan revisión por algo, porque las instrucciones eran claras, pueden hacer su carta, llevarla a la coordinación y con mucho gusto yo los tomo en cuenta. Ahora las personas que han tenido problemas con su comprensión de lectura o examen por alguna situación de carnet, nombre o todo, con mucho gusto lo revisamos en este momento. Licenciada, perdone. Dime. La diapositiva del laboratorio el que está hablando, fíjese que se me fue la luz. ¿Será que me la puede poner, por favor? Es la última, licenciada, perdone. Esa. Gracias, licenciada. Gracias, que tengas buena tarde. Entonces, únicamente las personas que tienen problemas